Hola, quizá no lo recuerden porque hace 2 semanas ya que lo prometimos, pero si no lo recuerdan, se lo recordamos nosotros. Hoy vamos a hablar del llanto con nuestros 2 psicólogos preferidos, Guillermo Blázquez y Alfredo García Gárate. Buenos días, amigos, ¿qué tal? Buenos días, Salva, ¿qué tal? Aquí estamos. Bien. Oye, eso de llorar, ¿es verdad que solo lloramos los seres humanos? ¿Por qué lloramos los seres humanos? Porque yo tenía una perra que cuando yo le regañaba lloraba. Por lo menos me lo parecía a mí. Será Sí. una proyección, no digo que no, ¿eh? Yo creo que la respuesta la acabas de dar tú. O sea, yo, yo creo que una cosa es lagrimar, por así decir, y otra cosa es llorar. Yo creo que llorar... A ver, yo también he visto llorar a mi perro y se me ha caído el alma al suelo. Eso es verdad. Sí. Pero yo voy a tomar un poco de distancia. No sé si ese es el llanto como entendemos el llanto en las personas. Ajá. Sí, yo lo tengo veo mis dudas distinto. también por lo mismo que estáis diciendo, ¿no? Y cualquiera, yo creo que haya vivido un poco los animales la debe de tener. Pero creo que es más complejo en los seres humanos. Lo otro se puede llamar una especie como de ruido lastimero, a lo Algo mejor. de disgusto momentáneo, tal, pero el llanto es otra cosa, ¿no? Es otra cosa. Oye, por ejemplo, yo he leído en los informes que elaboráis vosotros Eso también que a los 5 meses los niños lloran o pueden llorar dentro del intrauterinamente, es decir, dentro. Has empezado por todo lo controvertido, ¿eh? Sí, exacto. Bueno, pues ahí también, él te va a contar ahora una teoría, ¿verdad?, de una psicóloga y tal, un psicólogo, pero yo tengo mis dudas también respecto a eso, de verdad. O sea, yo creo que sí que hay quejas respecto a los estímulos ambientales que recibe, ¿no?, desde fuera, además son necesarios para el desarrollo cognitivo, pero ya tanto como que llegue a ser una prellorera o un prelloro o algo así, no sé. Es complicado, Pero- la verdad. Es que hay muchísima ¿Qué te gente diga él? que... Sí, sí. Claro, es algo muy controvertido y por tanto habrá muchos que no opinen así. Pues bueno, yo recuerdo que... ¿Cómo se llama? El profesor Truby, si no me equivoco. Tiene un nombre así que te acuerdas, ¿no? Bueno, pues hizo un estudio bastante ambicioso y parece ser que sí. Bueno, esto es lo que dicen algunos, ¿no? Que existe una especie de llanto prenatal porque en este momento, o sea, en ese lugar, en el útero materno, hay mucho más ruido del que parece, obviamente, ¿no? Entonces, para algunos eso ocurre, porque el primer lenguaje es no verbal, necesariamente. Así Vale. que el llanto, bueno, en fin. Sí, no, pero y cuando los niños ya han crecido, ahí ya no hay duda que es No hay llanto. duda, ¿Y qué no hay cosas distintas quieren decirnos los niños cuando lloran? millones. Supongo que serán varias, ¿no? Que no se llora siempre por lo mismo. Lloras cuando te das un golpe, por ejemplo, o lloras cuando te sientes desatendido, o lloras por pena porque le ha pasado algo a un juguete, ¿no? O no sé. Exacto, en un niño pequeño, hombre, a ver, las necesidades básicas irán en un continuo, ¿no? Aquí tenemos pañal, aquí tenemos teta, ¿no? Pues sí. Pero luego también, por ejemplo, necesidades psicológicas, obviamente, que pide un niño. Es que todo va en función del desarrollo y, por tanto, o sea, de la edad y Claro. en función del desarrollo cognitivo, ¿no? Como se suele decir. Hasta que aprendemos a hablar es lo único que tenemos para poder quejarnos de cualquier cosa. O sea, que lloramos por cualquier cosa que nos moleste, por decirlo así, por menos o más intensidad que tenga. No tenemos otra manera de quejarnos. A partir del habla y de ahí en adelante se empieza a desarrollar otros mecanismos para poder liberar emociones o para poder cambiar nuestro ambiente, ¿no? O influir en él. Todo va en función de la edad, por eso. Ajá, y cuando los niños son muy pequeños y lloran, hay que hacerles caso siempre. No es el rollo ese de, no, deja que llore, que ya se desahoga, ¿no? Claro. Y se da cuenta lo que le espera en el mundo, para cuando sea mayor ya está preparado. Realmente, realmente Y que venga Tascarré. Claro, La claro. verdad que todo esto es muy controvertido porque hay muchas teorías. De hecho, hay un señor muy famoso que se llama Ferber. Bueno. Bueno, Stilwell es en España, de acuerdo, pero es el método Ferber que fue en Estados Unidos, que te habla de eso que estás comentando tú. Yo creo que, como te he dicho antes, todo va en función de la edad. O sea, si el niño no sabe hablar todavía, cada vez que llora es por algo. No creo que el niño llore porque le da la gana a esas edades, sinceramente. No lo creo. O sea, llora porque realmente le ocurre algo. Muchas veces lo único que quiere es compañía. Hay un experimento muy famoso que se hizo en Rusia, que fue fortuito, pero se hizo así. Niños que se habían quedado sin padres, muy pequeños, menos de un año, se les daba de comer y de beber, pero no había personal suficiente en el hospital para cunarles, para cogerles en brazos. No crecían, ¿no? Los niños se Crecían murieron, un poco. Salva, se murieron, por no encontrar los espacios de su cuerpo, ¿sabes? De su propia acepción. O sea, que fíjate lo importante que es acunar a los niños, ¿no? Y cogerles. Por eso muchas veces cuando lloran simplemente lo que quieren es cariño. Hay otro tema muy curioso también, ¿por qué cuando el niño llora hay padres que le cogen y el niño sigue llorando y en cambio le coge otro padre y se calla? Porque, claro, porque las personas también transmiten ansiedad. Obviamente. Y El es por papel es necesidad. contenedor. Si eres un nervioso, pues entonces el niño no quiere. Pues si eres una chica, Digamos un que es chico como... tranquilo, ¿no? Exacto, es como un diapasón emocional, por así decir, ¿no? Él es consciente de si es capaz de tranquilizarle o no.
Es cierto. No, entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿es un padre blandito el que le hace caso al niño cuando llora? ¿Qué hacemos? ¿O le dejamos que llore 10 minutos? Hombre, a ver. Y luego ya decimos, ya se ha acabado, ya te has desahogado, ya no... Hombre, Porque depende. eso es complicado, ¿eh? Es bastante complicado, la verdad. Y además hay que estar allí para ver si tu niño está llorando, ¿no? Claro. Pero desde aquí también queremos decir, para todos aquellos que dicen que llorar es de blanditos, llorar te hace libre. Y como comentamos antes un poco así anecdóticamente, como ocurre en la película, si los monos no se hacen con el control del universo es porque no saben llorar. O sea, llorar es el arma más sofisticada, hermosa y a la vez corruptible. Exacto, corruptible. ¿Qué ese tenemos? también es el problema, ¿no? Ese es el problema, pero es que es el primer problema. lenguaje con el que contamos. Yo Fíjate si no es quiero importante. parecer machista porque ahora que has dicho que es corruptible, se me ha venido a la cabeza una película que se llamaba La costilla de Adán, en la que hay dos personajes, Spencer Tracy y Catherine Sí. Hepburn lo hacen, uno es juez o fiscal mejor, Sí, y ella es es abogada fiscal. defensora, viene una chica a pedirle ayuda a Catherine y la defiende, siendo el fiscal su marido. Entonces hay un momento determinado en la película que él empieza a llorar. No sé si la habéis visto, pero bueno, hay un Sí. momento que es... Hace 10 millones de años. Sí, Pero ¿no? sí. Pero, no, pues yo nunca la he olvidado, ¿no? Porque entonces lo que viene a decirle a ella es que él también sabe usar el llanto Claro, para claro. presionar y conseguir cosas, ¿no? Claro. Es que, Eso es lo que decías de eh, la corrupción, ¿no? Claro, es el... A ver, la película esta pertenece al género de la screwball comedy, que es Sí. eso, una película que es un le efecto, da un- ¿no? Exacto, le da un efecto. Y estas películas hablaban de una especie de crítica social y por aquel entonces estas películas empezaron a tratarse el tema de la mujer, allá años 30, 40, ¿no? Lo que quiere decir esta película es el llanto y el género y cómo en función de unas educaciones aún persisten estos roles que lo que hacen es constreñirnos, que nos limitan. Aquello de llorar es de nenas, eso es una vergüenza. Eso ya no está no, absolutamente eso no. superado. Lo que yo sí que intentaría diferenciar, un poco también en base a la pregunta que has hecho, y ya retomo de ahí, es si estás llorando por una perversión del lloro, es decir, porque estás intentando manipular una conducta externa de otra persona, los niños lo hacen mucho, ojo, Claro. lo hacen mucho. Otras personas, no solo mujeres como en la película que tú comentabas, muchas personas pueden llorar para causar esa sensación, ¿no? Pero claro, el padre tiene que saber diferenciar de alguna manera qué lloro es real, qué lloro realmente está cumpliendo la necesidad, o sea, cumpliendo lo que tiene que cumplir, vamos, Sí, que sí. es, por decirlo así, liberar de presión la olla, ¿no? Vamos a Sí, sí, decirlo muy así bien. metafóricamente, Sí, ¿de acuerdo? muy expresivo. Que cuando lo que está intentando es pues valerse de esa conducta para poder conseguir lo que quiere, que no es lo mismo. Vale, bueno, entonces resumiendo, ¿cuál es la función del llanto? ¿Para qué sirve llorar? Digo, ya no en los niños pequeñitos sí, que sí, no no, hablan, no. sino en general en los seres humanos que ya tienen adquirido el lenguaje. En nuestra opinión hay dos funciones básicas, comunicación y homeostasis emocional. El llanto es la descarga, es como... Mande, palabra. Home. Homeostasis, sí, encontrar el equilibrio emocional Exacto, de nuevo, ¿no? encontrar el equilibrio emocional. Por eso de ahí bien traído el ejemplo de la olla. Es también, pero al revés también ocurre. Cuando lloras sin ganas, es como querer jugar al billar con una cuerda en vez de con un taco. O como se decía, es como mantequilla untada en demasiado pan. O sea, también tienes que... El llorar está por algo. Y se nos ha dotado de esto Para algo algo. concreto. Vale. Bueno, pues dos cuestiones. ¿Cuándo debemos llorar los mayores y cuándo no? Y también, ¿cuándo debemos comportarnos los mayores con los niños? ¿Cómo debemos comportarnos los mayores con los niños cuando lloran? Ajá, bien. Bueno, pues un poco ya haciendo así un poco... un Sí, resumen porque de todo lo hemos que pasado ya el hablado. tiempo, ¿eh? Están, Vale, pues, están arreándonos. pues tomo un poco lo que te decía. Siempre que se nos rebase la olla, debemos de llorar. O sea, quizás la mediación está un poco antes, es decir, ¿por qué se me ha llenado la olla? O sea, ¿hasta qué punto mi emoción, ya sea ira, miedo, alegría incluso, ¿no? O tristeza, que es la más clásica casi en ese sentido, ¿por qué me ha rebosado el vaso y por qué he tenido que derramar unas gotas de agua de ese vaso para poder liberarme, ¿no? Del estrés o de la tensión? Sería un poco ahí. Y en cuanto a los niños, lo mismo. Si el niño está llorando por una... Hay que también educando al niño en los límites, es decir, no es lo mismo llorar cuando tienes 6 años porque te ha pegado un niño que cuando tienes 15, ¿de acuerdo? Claro. Es decir, o sea, hay que ir mediando también un poco las habilidades que vas ganando con la edad en función de cuantas más habilidades tengas, cada vez deberías utilizar menos llorar. A los 15 lo apuntas a ayudo, ¿no? A los 15 le Eso es apuntas opción. a ayuda, puede hablar sí, con el profesor, bueno, tiene otros mecanismos. es antes una de- broma. No, pero es cierto. Simplemente sí. creo que ser adulto es aprender que hay un momento para todo. Muy bien, Básicamente. Guille, de verdad, Willy, Alfredo, ha sido como siempre
Un gozo teneros aquí y además ilustrarnos de esta manera que lo hacéis. Gracias, Salva. Gracias, nos vemos Gracias dentro a de 15 vosotros. días. Yo creo que nos pensamos y hablamos del odio, por ejemplo. El odio es muy buena idea, sí, Eso, señor. bueno, claro que sí. eso mueve Montañas. muy bien.